Buen día a todos. Sean bienvenidos a las conferencias del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda nuevamente la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. Un gusto poder compartir con ustedes el contenido de la semana 11. Estaremos estudiando el tema de las formas de expresión del derecho colectivo. El objetivo de la clase, que el estudiante conozca las formas de expresión del derecho colectivo del trabajo, estudiar las nociones generales de la institución de la huelga. Estaremos utilizando el día de hoy el Código de Trabajo para que ustedes puedan tomar sus anotaciones correspondientes. Si recordamos, las formas de expresión del derecho colectivo del trabajo son dos: la huelga y el paro. El día de hoy estaremos dando inicio al estudio de las formas de expresión del derecho colectivo del trabajo con el estudio de la huelga. La conferencia del día de hoy y la conferencia de la semana siguiente estaremos desarrollando el tema de la huelga como forma de expresión colectiva. La etimología del término huelga viene de la voz castellana holgar, que significa descansar, tomar aliento, estar ocioso, no trabajar. De acá, si se les hace conocido el término como un insulto, ¿verdad? Que le hacen algunas personas al tratarlo de holgazán. Esta palabra viene de holgar, se hace referencia cuando una persona está ocioso, cuando no trabaja. Pero en términos de derecho colectivo de trabajo, significa descansar, tomar aliento y no trabajar, ¿verdad? El derecho de huelga. La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público o estatal, el derecho colectivo de huelga. Ese derecho de huelga puede ejercerse como último recurso después de fracasada la conciliación dentro del trámite de un conflicto colectivo de carácter económico-social, ya que la huelga debe de tomarse como un último recurso luego de haber agotado los trámites que establece la Constitución y el Código de Trabajo. Los antecedentes de la huelga son los mismos antecedentes que del derecho colectivo del trabajo. Estos antecedentes, específicamente de la huelga, se dividen en 3 etapas. La primera etapa se desarrolla a finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. En esa época, en esa primera etapa, se da la aparición de una legislación represora de los movimientos de huelga y de las asociaciones obreras. Se dio la represión porque se consideraba que eran un atentado contra la libertad individual de trabajo y que eran innecesario cualquier tipo de organización colectiva que se interpusiera entre los trabajadores y el Estado y que actuaran para alterar o para modificar las condiciones de trabajo. Entonces, en esa primera etapa se dio la etapa de represión del movimiento de huelga y el movimiento de asociación. Posteriormente, la legislación represora fue evolucionando hasta difundirse en una normativa tolerante. Se toleraba ya en esa otra época el fenómeno conflictual, los intereses por parte de los trabajadores de presionar a los patronos eran tolerados, pero tampoco se les protegía, ¿verdad? El Estado simplemente los toleraba, pero no les protegía. Era la época de la tolerancia. De la época de la tolerancia se pasó a otra etapa.
se pasó a considerar la huelga como anteriormente se le consideraba un delito, pasó a ser considerado, a ser conceptualizada la huelga como una libertad individual del trabajador. Pero en esa época la huelga significaba la ruptura de manera unilateral de la relación de trabajo y por lo tanto provocaba la extinción de la relación laboral. El trabajador que se iba a la huelga inmediatamente era una forma de dar por terminada la relación laboral de manera unilateral. Aunque en esa época ya se daba el reconocimiento, se iniciaba a dar un reconocimiento de la huelga como una libertad individual, pero significaba la ruptura de la relación laboral, la extinción del contrato individual de trabajo. Entonces, en la primera etapa, a finales del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, se dieron la etapa de represión, tolerancia y reconocimiento. La segunda etapa abarca la primera mitad del siglo XX. Este se divide en dos periodos. La etapa anterior al surgimiento de los regímenes políticos dictatoriales y totalitarios y la segunda etapa es la vivencia, el periodo de vivencia o sufrimiento de esos regímenes políticos dictatoriales y totalitarios. Durante la primera mitad del siglo XX, en el primer periodo, es decir, antes de que surgieran los gobiernos dictatoriales y totalitarios, se mantuvo la consideración de la huelga como una libertad contractual. Ya se daban algunos rasgos significativos que iban a adquirir valor, todo su valor, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ya en esa primera etapa, durante el periodo antes de los regímenes dictatoriales y totalitarios, ya algunas constituciones, por ejemplo, la Constitución Alemana de Weimar de 1919, se reconocía ya el derecho de asociación y de manera implícita se daba reconocimiento al derecho de huelga. En esos términos estaba ya el periodo antes de que surgieran esos regímenes dictatoriales, totalitarios, ya se estaba dando inicio a la etapa de constitucionalización del derecho de huelga y el derecho de asociación. Pero al llegar al poder, esas fuerzas o esos gobiernos totalitarios, dictatoriales, se dio un revés, un retroceso para las libertades democráticas, incluyendo para los avances que ya se habían dado en materia del derecho de huelga y el derecho de asociación en materia laboral. Italia, Alemania, Francia, tras la ocupación en 1941 de las tropas alemanas. En el caso de España, entre 1939 y 1975, se vio en esos países la prohibición por parte de sus gobiernos del ejercicio de las libertades de asociación y de huelga, pudiendo incurrir los infractores en graves penas. Es decir, se dio un retroceso, todos los avances que se habían logrado en la primera etapa, en el primer periodo y en la primera mitad del siglo XX, se dio un retroceso a esos avances, se volvió a la etapa inicial, a la etapa de represión. Ya se estaba anteriormente llegando a la etapa de constitucionalización, pero llegan las fuerzas totalitarias, los gobiernos dictatoriales y dan un retroceso hasta la etapa de represión. Eran castigados los movimientos de huelga y de asociación. En esa época, los gobiernos consideraban que todo intento, todo acto de presión por parte de los trabajadores no iba dirigido en contra de los patronos o de los empresarios, sino que ellos consideraban que iba dirigido en contra del propio Estado, en contra del gobierno, que era un acto de rebelión contra el gobierno y por lo tanto eran reprimidos penalmente.
En la tercera etapa, a final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la victoria de las tropas aliadas, se consolidó las democracias en Europa y se dio otro avance en materia laboral con la constitucionalización ya, el derecho de asociación, el derecho de huelga. Ejemplo de ello sucedió en Francia y en Italia. Debido a la creciente influencia del movimiento sindical democrático, a la participación de fuerzas políticas progresistas que elaboraban las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, también debido a la existencia de gobiernos de unidad nacional, se dio ya la consolidación de las democracias europeas y la constitucionalización del derecho de huelga y de asociación. Eso se inició en Francia y en Italia. Posteriormente se extendió a la República Federal Alemana y en Bélgica. Aunque no, en el caso del derecho de huelga, en esos países todavía no constaba en los textos constitucionales de manera expresa, pero ya por lo menos en la legislación ordinaria ya se daba un reconocimiento del derecho de huelga y de asociación. Entonces ya en la tercera etapa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el derecho de huelga dio un paso hacia la etapa de reconocimiento legal y a la etapa de constitucionalización. Y eso se extendió a América Latina, ¿verdad? Tal es el caso de Guatemala, que ya estamos en la etapa de constitucionalización. Ya en esa tercera etapa, la huelga adquirió pleno reconocimiento jurídico y se aceptó a partir de ese momento que es un instrumento válido para corregir las desigualdades sociales y económicas existentes en las sociedades. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la huelga? La huelga es de carácter constitucional, ya que es un instrumento de solución compulsiva del conflicto laboral ante la negativa injustificada por parte del patrono de ceder a las peticiones justas de los trabajadores en materia laboral. Por lo tanto, se considera también la huelga como un derecho de autodefensa, siendo así que la libertad de los trabajadores a través de la huelga se pretende mantener un equilibrio en las relaciones de producción. Entonces, la naturaleza jurídica de la huelga es de carácter constitucional, es un derecho de autodefensa. ¿Cuáles son las finalidades de la huelga? Artículo 104 de la Constitución. El objetivo o finalidad de la huelga es la mejora o defensa de los intereses de orden económico, social. Ahí subrayan intereses de orden económico social, artículo 104 de la Constitución, vinculados a la relación laboral de los trabajadores que ejercitan la acción. Entonces, la finalidad de la huelga, mejora o defensa de intereses de orden económico o social. La Constitución indica, artículo 104, estos derechos de huelga y de paro solo podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Ahí está la finalidad. La finalidad de la huelga, según el artículo 104 de la Constitución, excluye la posibilidad de que se pueda promover o realizar una huelga por motivos de solidaridad. Según lo que establece la Constitución, solo puede ser por motivos de orden económico-social. También en el artículo 4, literal G, del decreto 71-86 del Congreso, indica que las huelgas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a las razones de carácter económico-social son prohibidas expresamente para trabajadores del Estado.
Y según el artículo 104 de la Constitución, también son prohibidas las huelgas por solidaridad para trabajadores del sector privado. Entonces, únicamente se puede ejercitar la huelga por motivos de orden económico-social. ¿Qué es la huelga? Definición de huelga, artículo 239 y 241 del Código de Trabajo. Artículo 239. La huelga es la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, luego de haber agotado los procedimientos de conciliación y constituir por lo menos la mitad más uno de las personas que trabajan en la respectiva empresa o centro de producción, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Entonces, en el artículo 239 del Código de Trabajo encontramos la definición de huelga legal. Hagan su anotación. Es la suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa. ¿Quiénes lo acuerdan? Acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Ese es el mínimo. Previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241. Acá también está el objetivo de la huelga: mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos, ahí agréguenle también sociales, según lo que establece el artículo 104 de la Constitución, propios de ellos y comunes a dichos grupos. Ya en el artículo 241 del Código de Trabajo se enumeran cuáles son los requisitos para que la huelga sea legal. Para declarar la huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, es decir, acordada, ejecutada y mantenida pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de lo que establece el artículo 241. Agotar los procedimientos de conciliación, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción, y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Ahí están los requisitos para la huelga legal en el artículo 241. ¿En dónde está regulado el tema de la huelga? Artículo 104 de la Constitución está la huelga para trabajadores del sector privado, y en el artículo 116 la huelga para trabajadores del sector público o estatal. También está regulado en el Código de Trabajo del artículo 239 al 244. Del artículo 253 al 256 contiene normas que son comunes tanto para la institución de la huelga como de la institución del paro. Artículo 377 al 396 del Código de Trabajo contiene el procedimiento para la declaratoria de huelga. Y el decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga para Trabajadores del Estado. Ahí está regulado el tema de la sindicalización y la huelga para los trabajadores del sector público. Motivos que facultan a los trabajadores para ir a la huelga: el incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo por parte de los patronos, el incumplimiento por parte del patrono del pacto colectivo de condiciones de trabajo o del convenio colectivo de condiciones de trabajo, la negativa injustificada también del patrono de celebrar el pacto colectivo o el convenio colectivo de condiciones de trabajo, la negativa del patrono de otorgar mejoras económicas que los trabajadores le pidan cuando el patrono tiene posibilidad de concederlas, y también
por incumplimiento de los convenios suscritos ante el Tribunal de Conciliación o ante el Tribunal de Arbitraje. Entonces, por esas circunstancias, cualquiera de esas circunstancias pueden facultar a los trabajadores para ir a la huelga, según artículo 242 y 386 del Código de Trabajo. ¿En qué caso los trabajadores pueden ir a la huelga sin agotar el procedimiento de conciliación? Recordamos que según la literal B del artículo 241 del Código de Trabajo, establece que para declarar una huelga legal los trabajadores deben de agotar los procedimientos de conciliación, pero hay una excepción a esa norma, a lo que establece el artículo 241 literal B. La excepción es cuando el patrono ha incumplido el pacto o convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces se da lugar a un conflicto colectivo extraordinario y en este caso los trabajadores pueden ir directamente a la huelga sin necesidad de agotar el procedimiento de conciliación que establece el artículo 241 literal B del Código de Trabajo. Fundamento de esta excepción, artículo 386 del Código de Trabajo. Clasificación de la huelga. La clasificación en cuanto a la suspensión de actividades y en cuanto a que la huelga resuelva el fondo de la controversia. En cuanto a la suspensión de actividades, la huelga puede ser huelga legal, huelga ilegal y huelga ilegítima o huelga de hecho. Y en cuanto a la resolución de fondo de la controversia, la huelga se clasifica en huelga justa y en huelga injusta. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas clases de huelga. La huelga legal es la que está regulada en el artículo 239 del Código de Trabajo, 240 y 241. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previamente agotar los procedimientos de conciliación y constituir por lo menos la mitad más uno de las personas que trabajan en la respectiva empresa. Artículo 239, 240 y 241 del Código de Trabajo. Entonces, en su artículo 239 hagan la anotación de ese título, huelga legal. En su artículo 241 también, literal B, hagan la anotación de la excepción a agotar el procedimiento de conciliación que les cité anteriormente. La huelga ilegal es lo contrario a la huelga legal. Es aquella que no reúne los requisitos, que no reúne la totalidad de los requisitos que indica el artículo 239 y 241 del Código de Trabajo. No reúne los requisitos establecidos en la ley para su declaración. Por lo tanto, es declarada ilegal por el juez de trabajo y previsión social que conoce el trámite del proceso colectivo. Artículo 239 y 244 del Código de Trabajo. Hagan su anotación en el artículo 244 del Código de Trabajo. Ahí regula la huelga, en el primer párrafo, huelga ilegal, y regula su efecto. Eso lo vamos a tratar en otra de las conferencias, los efectos. Huelga ilegítima o de hecho es la paralización de actividades por parte de los trabajadores, la suspensión de actividades por parte de los trabajadores que se da sin que se hayan agotado los procedimientos de conciliación, sin que se reúnan los requisitos que establece el artículo 239 y 241 del Código de Trabajo y sin que se haya requerido la autorización del juez de trabajo
previo a ir a la huelga. El efecto de la huelga ilegítima o de hecho está regulada en el segundo párrafo del artículo 244 del Código de Trabajo. Lo vamos a analizar en otra conferencia. Acá lo importante es que ustedes puedan conocer la diferencia entre huelga legal, huelga ilegal y huelga ilegítima o de hecho. En la huelga ilegítima, los trabajadores, sin agotar todos los procedimientos legales de una vez, paralizan las actividades, sin siquiera intentar conciliar con el patrono, sin acudir a los órganos judiciales también. La huelga justa, en cuanto a la resolución del fondo del conflicto, se clasifica en huelga justa y en huelga injusta. Huelga justa es aquella que ha sido declarada legal. Al haber sido declarada huelga legal, se ha solicitado al juez que se pronuncie sobre su justicia o injusticia. Y el juez, al hacer su declaratoria, establece que los motivos que la originaron son imputables al patrón. Entonces, la huelga justa es aquella que el juez declara que los motivos que la originaron son imputables al patrón. El patrón no tiene la culpa de que los trabajadores hayan ido a la huelga. Artículo 242 del Código de Trabajo, hagan su anotación, huelga justa, en el primer párrafo del artículo 242. Cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono. ¿Por qué motivo va a ser justa? Por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo, por incumplimiento del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidad de conceder. Entonces ahí es la huelga justa. Artículo 242, primer párrafo del Código de Trabajo. Las causas son imputables al patrón. Huelga injusta, es lo contrario. Es aquella que aún habiendo sido declarada legal, una vez solicitado al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga, el juez establece, hace la declaratoria de que los motivos que originaron la huelga son imputables a los trabajadores. Entonces acá la culpa de la huelga no la tuvo el patrono, sino que los trabajadores. Regulación legal, artículo 242. La última parte del primer párrafo que indica: es injusta la huelga cuando no concurren ninguno de estos motivos. Si no concurren ninguno de los motivos para que la huelga sea declarada justa, entonces es huelga injusta. Hagan su anotación, artículo 242, clasificación de la huelga justa y huelga injusta, según la resolución de fondo del conflicto. ¿A quién perjudica ¿a quién no perjudica la huelga? ¿Quiénes no se deben ver afectados por la declaratoria de huelga, ya sea legal o ilegal o de hecho, justa o injusta? ¿Quiénes no se van a ver afectados por esto? Según el artículo 253 del Código de Trabajo, los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por suspensión, ya sea por accidentes, enfermedades o por maternidad, o que estén en periodo de vacaciones o por otras causas análogas, no deben de verse afectados. Artículo 253 del Código de Trabajo. Hagan su anotación. ¿Qué es lo que pretende ese artículo 253? Proteger a los trabajadores que están suspendidos, que sus contratos de trabajo están suspendidos, ya sea por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Entonces ellos tienen que seguir percibiendo sus salarios, sus indemnizaciones, aunque los demás trabajadores estén en huelga. Responsabilidad por delitos y faltas derivados de una huelga. Artículo 254 del Código de Trabajo. Aunque los trabajadores y el patrono
hayan arreglado el conflicto de manera directa o por una decisión judicial. El hecho de que se haya dado solución al conflicto no libera de responsabilidad penal a aquellos que hayan cometido delitos o faltas durante el conflicto. Pues hay responsabilidad penal por los delitos o faltas que se hayan cometido, independientemente de cómo se haya solucionado el conflicto que dio origen a la huelga. Artículo 254 del Código de Trabajo. Clausura o cierre de establecimientos o negocios. Estamos ubicados, por favor, en el artículo 255 del Código de Trabajo. Durante una huelga declarada legal, ahí subrayen, huelga declarada legal, los tribunales de trabajo y previsión social, a requerimiento de parte interesada, o sea, a solicitud de parte, pueden disponer la clausura de establecimientos o negocios que el conflicto afecte. O sea, cuando se ha hecho por parte del juez la declaratoria de una huelga, se ha declarado que la huelga es legal, cualquiera de las partes puede solicitar al juez que como medida precautoria declare el cierre temporal del establecimiento o del negocio afectado por el conflicto, por la huelga. ¿Cuál es el objetivo de que se cierre o se clausure el establecimiento durante una huelga legal? Que se respete el derecho de huelga y que se protejan a las personas y a las propiedades mientras dura el conflicto. Entonces, en una huelga legal, lo que se pretende al cerrar o clausurar el establecimiento es que se respete la voluntad de la mayoría de trabajadores que decidió ir a huelga. Pero a la vez no se va a respetar el derecho de los demás trabajadores a seguir trabajando. Cuando el Código de Trabajo establece que pueden percibir su salario y pueden seguir laborando aquellos que no estén de acuerdo con la huelga. Pero según ese artículo 255, hay potestad por parte del juez de cerrar el establecimiento, cerrar el negocio, a solicitud de parte interesada para respetar el derecho de huelga de la mayoría de trabajadores que han decidido ir a la huelga. Siempre en el artículo 255, Código de Trabajo, medidas precautorias. Estamos en el segundo párrafo del artículo 255, hagan su anotación, medidas precautorias aplicables a la huelga declarada ilegal o huelga de hecho o ilegítima. En caso de huelga declarada ilegal, ya el juez ya hizo la declaratoria que la huelga es ilegal, o en el caso de huelgas de hecho o ilegítimas, los trabajadores sin agotar procedimientos de una vez se fueron a la huelga. Los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite. ¿Cuál es el objetivo de esas medidas precautorias que se pueden dictar en una huelga ilegal o huelgas de hecho o ilegítimas? Garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como garantizar el derecho al trabajo de las personas que deseen laborar. Artículo 255, segundo párrafo del Código de Trabajo. Entonces, en la huelga declarada ilegal y en la huelga de hecho o huelga ilegítima, el juez sí puede dictar medidas precautorias, pero para garantizar el derecho al trabajo. Mientras que en la huelga legal, ahí las medidas se dictan para garantizar el derecho de huelga, ¿verdad? No para garantizar el derecho del trabajo. Irrenunciabilidad del derecho de huelga, artículo 256 del Código de Trabajo. Hagan su anotación en ese artículo. El ejercicio del derecho de huelga es irrenunciable, pero es válida que se establezca una cláusula en la cual los trabajadores se comprometen
a no ir a la huelga de manera temporal mientras ninguna de las partes incumpla el pacto colectivo o convenio colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el patrono y el 60% de sus trabajadores. Entonces, la huelga en principio es irrenunciable. El derecho de huelga es irrenunciable en principio, pero en los pactos colectivos o en los convenios colectivos de condiciones de trabajo, cuando concurran o sean celebrados por el 60% de los trabajadores o más y suscrito también por el patrono, entonces se puede establecer una cláusula en dicho convenio o pacto colectivo donde los trabajadores se comprometen a no ir a la huelga mientras ninguna de las partes incumpla con lo establecido en dicho pacto o convenio. Artículo 256 del Código de Trabajo. Se puede dar la suspensión judicial del derecho de huelga. Decía que el derecho de huelga es irrenunciable, pero también hay una excepción. En el caso de los tribunales de trabajo y previsión social, el juez puede suspender el ejercicio del derecho de huelga por un plazo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver un conflicto colectivo de trabajo de carácter económico-social, considere el juez indispensable suspender el derecho de huelga por un periodo no mayor de 6 meses, para que durante ese periodo, ese plazo no mayor de 6 meses, se dé una estabilidad o equilibrio en las relaciones entre patronos y trabajadores. Artículo 256 del Código de Trabajo. Titularidad de la huelga o del derecho de huelga. La huelga es un derecho individual, le corresponde por individual, de manera individual a cada uno de los trabajadores, pero para ser ejercido se requiere que se haga de manera colectiva. Se requiere la unión de los trabajadores para hacer efectivo ese derecho individual de huelga. La decisión de ir a la huelga es individual, o sea, cada trabajador de manera individual, a través de su voto, decide ir o no ir a la huelga. Pero ese derecho individual no puede materializarse o nacer a la vida sin el concurso colectivo, sin la actividad colectiva de todos los trabajadores. La sumatoria de los votos individuales a favor o en contra del movimiento de huelga hacen efectivo el derecho de huelga. Entonces nos queda claro que la titularidad del derecho de huelga es individual, pero debe ser ejercido de manera colectiva. Si un solo trabajador, por ejemplo, se decide irse a la huelga, la consecuencia es que va a ser despedido. Pero si ya lo hace de manera colectiva, entonces ya se puede ejercer presión en contra del patrono para que responda a las peticiones de los trabajadores. Ya para terminar, consideraciones sobre la huelga. Se considera que la huelga no es un conflicto de trabajo, sino que es un hecho. La huelga, en la clasificación inicial que les daba, es una forma de expresión colectiva, al igual que el paro. La huelga aparece como consecuencia de un conflicto de interés. Entonces, la huelga no es un conflicto, sino que es la consecuencia, el efecto del conflicto de intereses entre patronos y trabajadores. Y esa huelga tiende a influir sobre el conflicto mismo. A través de ser un medio de presión, influye sobre la voluntad del patrono para que a través de la presión que ejercen los trabajadores el patrono pueda acceder o ceda o pueda ceder a las peticiones de los trabajadores. Entonces terminamos con eso el contenido de esta semana. Preguntas de la semana 11. 1 es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono
los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Pregunta 2. Objetivo o finalidad de la huelga. Pregunta 3. Clasificación de la huelga en cuanto a la suspensión de las actividades. Pregunta 4. Clasificación de la huelga en cuanto a resolver el fondo de la controversia surgida. Y pregunta 5. Fundamento constitucional del derecho de huelga de trabajadores del sector privado y del Estado. Respuestas las encuentran en el video 15 minutos, en la conferencia del día de hoy y en los artículos y leyes citadas. Con este contenido de la semana 11, damos por concluido el contenido para efectos del segundo examen parcial, el cual comprende el contenido de la semana 7 al contenido de la semana 11. Estudien sus videos de 15 minutos, las conferencias y los artículos y leyes citadas durante la semana 7 a la semana 11. La conferencia de la semana 13 vamos a dar continuidad al tema desarrollado el día de hoy. Entonces, con esto damos por concluido la conferencia de la semana 11. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana y bendiciones a todos. Hasta la próxima conferencia.